Hola, bueno, muchas gracias por acompañarnos acá post almuerzo. Vamos a hablar de Training Pitch, así que quiero pedir un fuerte aplauso para Hannah Wolf. Hannah, bueno, además de ser una gran amiga, colega, y para los que amamos las chocotortas y los dulces, gran pastelera de cositas dulces, así que eso es genial. Pero ha trabajado para festivales y mercados internacionales desde finales de los años 90. Wow. Fue jefa de prensa y distribución de festivales, jefa de adquisiciones y venta en Pluto Films y actualmente está a cargo de marketing en el European Film Market. Y además es una de las profesionales que realmente maneja todo lo que es el cómo nosotros nos enfrentamos en mercados o en espacios de networking a presentar nuestros proyectos. Entonces, primero comencemos con qué significa el training pitch y por otro lado, qué significa ser un pitch. Hola, buenos días, muchas gracias por su atención. No, ¿está atendido? No. Ahí va. Ahí vamos. Ahí sí. De todos modos, uno nunca sabe si es realmente... Entonces, primera, que me perdonen mi español, es un poco un español de la calle, pero me comunico. A veces me faltan palabras o algo, entonces estoy improvisando, pero espero que me entiendan. Si no, por favor, que me pregunten, ¿sí? Entonces, es como... Un pitch es como vender algo, ¿no? La gente que está trabajando en un mercado de fruta y verdura también está pitcheando sus verduras y sus frutas para que la gente compre, y ustedes saben bien que en este mundo hay muchas películas, cada uno tiene su proyecto, y no solo en Chile, pero en todo el mundo. Entonces, en general, en el mercado hay demasiado contenido y la gente puede verlo gracias a festivales como Sunfic, que da una oportunidad de ver películas que nunca van a estrenar en Chile. En Alemania tenemos la misma situación. Y entonces, para realizar su proyecto, no sé, quería preguntar antes, ustedes son, hay gente que ustedes son cineastas, me imagino, y entonces, ¿quiénes son productores, por ejemplo, que levantan la mano? Ustedes son productores. ¿Y los directores? ¿Guionistas? Pues todos son todos hacen... Sí, La realidad de Latinoamérica. sí, Mira, claro. y con suerte si le preguntás quién es actor, también quién te hace el Sí, catering, todos. estamos todos. No, pero cada uno tiene que ganar su vida, ¿no? Entonces hay que ser Hacer flexible cine en desde el Cono Sur, sí. desde Sí, es Latinoamérica, por eso. es Sí, pero esa un gran mezcla sí. diseño. No, pero estoy preguntando eso porque como presentar su película siempre depende de quién eres y de a quién estás hablando, ¿no? Es un poco como hay cada situación en la cual uno está presentando su proyecto es un pitch. Eso puede ser como 20 segundos en un ascensor que se llama elevator pitch, ¿sí? Eso puede ser como un cóctel en el cual estás encontrando a alguien, y eso puede ser realmente un training pitch, que es una convocatoria, tu proyecto ha sido seleccionado y tienes la oportunidad de presentar tu proyecto en frente de un público de una industria, siempre sea en una industria, sino pues lo puedo contar a mi mamá también, pero tal vez ella tiene la plata, uno nunca sabe. Entonces, pero en general, un training pitch es realmente una situación oficial en la cual nosotras dos estamos pitchando lo que sabemos de la industria del cine, compartiéndolo con ustedes, y esos son procesos que nosotras hemos vivido durante muchos años. Entonces es un poco un lujo, diría yo, y también la misión de Sunfic Industria de abrir este espacio para ustedes, para que puedan aprender cosas que gente ha aprendido durante muchas... una falla, ¿eso existe? De falla, de Sí, cuando o sea, cuando de uno no mercado, tiene éxito. Y entonces de los errores. sí, entonces muchas experiencias. Y estas situaciones de pitches son, claro, que tienes un horario, tienes 5 minutos, 7 minutos, eso depende de los festivales, pero siempre va a haber en el público
agentes de venta, programadores de festivales, otros productores, y esa gente está buscando su nuevo próximo proyecto, algo que les pueda interesar. Entonces, la misión es la misma como en un mercado de fruta y verdura, que tu naranja es mejor que la naranja del otro, ¿sí? Y eso hay que presentar, entonces hay que interesar a la gente que te escuche, entonces esa es una situación que te da como 7 minutos, que puede ser mucho, porque 7 minutos hablas mucho. Un discurso de un político durante 7 minutos ya me duermo después de 3. Entonces se trata un poco de estar en esta situación, de tener la ocasión de presentar su proyecto en frente a un público y después hablar. Y en eso que es por ejemplo, de estos 7 minutos, o por ejemplo también me parece importante destacar como que uno tiene que preparar un pitch, independiente que uno viene desarrollando hace 5 o 6 años una historia, sea guionista, director, productor, no es lo mismo que hacer un guión de un pitch, ¿no? Sí. O sea, como el guión de lo que y tener distintos guiones, ¿no? Para distintas ocasiones. Una cosa es pitchar en un laboratorio, otra cosa muy distinta es encontrarse en un evento de networking como happy hour, otra en un ascensor, Sí. otra contársela al conserje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tips y esas diferencias y por qué uno tendría que estar armando un guión de pitch y que no porque uno esté desarrollando hace 7 años un proyecto significa que va a saber contar la historia a un otro? Sí. Entonces hablamos primero de la situación clásica, ¿sí? Y después, si nos queda el tiempo, podemos hablar de los cócteles. Si alguien nos trae una michelada, vamos a hablar de eso. Un pico sour. Sí. Yo probé la michelada clásica de Chile, me encanta. Me encanta, con salsa Mati, toma inglesa, nota. con todo, sí, es muy rica. Eso no conocí. Entonces, esta situación clásica es que hay unas reglas, sí, que hay que seguir y después digamos que decimos que ustedes tienen 7 minutos. Y entonces la cosa la más importante es cómo está preparado. Entonces, saber, yo soy sola como la productora de la película, o yo soy aquí con mi director, o yo soy aquí, somos 3, ¿sí? Entonces, normalmente yo diría que no haría un pitch con más que 2 personas porque se tiene que compartir el tiempo y entonces mejor que cuando hay director y productor que ellos dos hablan, cuando solo hay productor, también productor. Y después está bien preparado. Cuando yo estaba, y para darles una idea de cómo pueden armar esto para sus mismos en la casa como una tarea de escuela, es que en la escuela de cine donde yo trabajé y cuando hice distribución para los cortos de los estudiantes, cada uno tenía que preparar un info paper, ¿sí? Un papel de información, una cosa. Ellos tampoco tenían el dinero para pagar, para producir una tarjeta bonita, alguna cosa, un booklet, no sé qué, pero era como un papel simple con el título de la película, nombre del director, después una imagen y si todavía no han rodado nada, si es un proyecto en desarrollo, en una idea, una imagen que representa un poco la idea de la película. Después, datos técnicos, tengo que leer mis notas porque para que no se pierda ninguna información. Entonces, dando como las informaciones básicas que es ficción o es documental o es animación, de qué género es este terror, es para jóvenes, un coming of age, una comedia romántica. ¿Para qué? Porque la gente que ve estas cosas son muy pragmáticos, no es industria, no somos como en la industria del cine, no somos entre artistas, pero la venta y la industria es otra cosa, el mercado es muy duro. La gente tiene una duración de atención que es muy corta, porque cuando estás agente de venta o distribuidora o programa de festival, siempre estás durante todo un festival, durante todo un mercado, siempre se están acercando gente contando de sus historias. Cada uno tiene un proyecto y después al final del día ya no te acuerdas de nada. Entonces, lo que es importante para mí como agente de venta era qué clase de película es, porque si yo no trabajo con documentales, no es para mí. Entonces tú no vas a perder tu tiempo y yo tampoco. ¿Sí? Eso es también una honestidad que hay en esta industria, que tú no estás gastando o waste
gastando el tiempo de la otra persona, ¿sí? Porque tal vez no es para este proyecto, tal vez es para el proyecto que sigue, ¿no? Pero ya tienes una buena relación. Nos conocimos mucho antes, pero ahora trabajamos juntos, ¿no? Y eso no es porque no nos llevamos bien, pero pues no era el buen momento. Y entonces de dar estos datos, si es algo en negro y blanco, o si van a hacerlo en Super 8, y el presupuesto, muy importante para ver un poco el tamaño del proyecto, ¿sí? Si es algo de 1 millón o de 20 millones, no sé qué. Espérense. Y claro, el país de producción, o si ya tienen productora, por ejemplo. Entonces, si ustedes son productoras, ya hay una empresa de producción. Pero si yo soy guionista y presentando mi idea que he escrito, tal vez no tengo nadie, ¿no? Tal vez estoy acá presentando mi idea y buscando productora primero. Y también diciendo que ya tenemos interés de Francia o de España, o porque queremos hacer una coproducción, ya hemos acercado fondos, qué fondos son, solo para que yo tenga una idea del proyecto y también eso refleja un poco un nivel de profesionalidad, porque ustedes, eso muestra que ustedes saben lo que hacen, ¿no? Que tienen una idea y no solo yo tengo una idea, hoy me levanté y quiero hacer una película sobre perros. Bueno, hay millones de películas sobre perros, ¿por qué debería haber la tuya? Eso es la pregunta después, ¿no? Entonces, ahí eso lo llamamos datos técnicos. Y después siempre dije a mis estudiantes que ponen un logline. Una logline es una frase, puede ser un poco más larga, 1 o 2 frases, una es el núcleo de su proyecto, ¿sí? Es como, explica en pocas palabras de lo que se trata, sin explicar todo. Y después ponen una short synopsis, una sinopsis que es corta, que tampoco explica eso, porque nadie va a leer eso. Una cosa corta, para explicar un poco más de lo que se trata. Es la historia de 2 niñas, una se muere, después la otra busca la razón para su desaparición y encuentra oscuros detalles. Esa clase de descripciones que también van a leer en catálogos de cines, ¿no? Que describen un poco la película, de qué se trata para seleccionar. Y después un comentario del director o de la producción, la motivación, sería un poco la motivación. ¿Cuál es mi background? ¿Por qué quiero hacer esta película? ¿Es una cosa personal o es porque he viajado en Perú durante 3 años perdiéndome en la selva? Entonces ahora voy a crear una ficción basada sobre la mitología de Perú, no sé qué. Estoy inventando cosas, ¿sí? Pero entonces eso un poco da un poco el acercamiento que uno tiene, porque eso se pasó mucho también con las películas de los estudiantes, que ellos querían contar una historia, no sé qué, pero no había ningún relato, ninguna relación, ninguna experiencia. Entonces un poco tú vienes de una familia rica y vas a contar una historia que se pasa en la calle, tú no tienes ninguna idea, tú no puedes contar esta historia, eso no te lo creo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Eso sería un poco el director's statement, se llama en inglés, el statement del director. Y después la filmografía, también siempre las cosas que son relevantes. Entonces, que no van a poner si han hecho un corto que ha viajado mucho, digamos, en 40 festivales que nadie conoce, no van a poner esos nombres de los festivales, porque la gente es un poco pretencioso. Se dice pretencioso, es un poco, sí, tengo algo, no es mucho, pero mírate la lista de los festivales. Entonces no, mejor escribir. Hice 2 cortometrajes que han viajado en más que 40 festivales a nivel internacional en todo el mundo. Eso es honesto, no es una mentira, pero tampoco es demasiada información, ¿sí? Claro que si han estrenado una peli en Cannes o en otro lado, claro que no ponen. Todo lo que es relevante, que la gente conoce, ¿no? Eso sí lo ponen. O también muy interesante siempre es saber si es primera obra o algo. Sí, primera obra, segunda obra,
Si es su segundo largometraje, por ejemplo, siempre pueden poner, si el primer largometraje tiene un estreno en Sanfic, en festivales con una buena reputación, eso cuenta. Siempre se trata de cosas que cuentan, ¿no? Que valen algo y que no sean pretenciosas. Y eso era siempre el papel que cada estudiante debía presentar antes de entregar películas a festivales, porque yo ayudo, pero yo no hago el trabajo. Yo sé cómo presentar una película, pero es su trabajo, es su película, entonces eso era obligatorio en la escuela de cine. Y este papel, si ustedes lo hacen para sus mismos en la casa, les ayuda siempre a cómo tener una estructura y lo que quieren decir en cualquier clase de pitch. ¿Sí? Cuando tienen 7 minutos o 20 segundos. Cuando tienen 20 segundos, yo soy Anna Wolf, yo hago una película sobre perros en un elevator pitch. Si tengo suerte, estoy en el ascensor con alguien que ama perros, que es un producto con mucha plata. Tal vez odio a los perros y no. Entonces, sí, así es. Entonces, eso es una cosa que sirve mucho. Y después, cuando están en esta situación de la presentación, hay que respetar el tiempo. Eso no hay que nada peor que alguien está hablando con toda la gente haciendo esto, ¿no? Entonces, eso realmente es muy importante porque también es respetar el tiempo. Gaby y yo no conocemos muchas de estas situaciones en las cuales escuchamos no sé cuántos pitches al día con el cerebro quemado y entonces eso es muy... Y cuando tú estás el último a presentar, es difícil. El primer también siempre es difícil empezar algo, ¿no? Pero el primer también, entonces es que guarden ese tiempo y también para no perderse en lo que hacen. Y si están solos, hacen el pitch solo, como director también con los datos técnicos porque es relevante. Si son a dos, siempre sería que el productor contaría la cosa de producción, el lado de producción y el director un poco más de contenido y de la motivación. Y bueno, lo que comentás es como clave, ¿no? Como que hablabas de que las historias, ¿no? Uno se encuentra con un montón de historias y lo que importa es por el punto de vista, desde dónde se va a contar esa historia, ¿no? ¿Qué es lo que me diferencia a mí? Y también el poder comprender de que nosotros igual vendemos humo creativo, ¿no? No tenemos esta botella que la pueden estar viendo y que alguien va a confiar y va a decir, Sí, ok. gracias. Entonces, ¿cómo hacemos que ese humo creativo se convierta en algo tangible, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, a tus tips de marketing, como qué es lo que me tengo que preocupar más allá de la estructura de un pitch en este corazón, en lo que contar, ¿no? Que es algo que vos decías, lo pretencioso, muchas veces lo exagerar, a veces también genera esa desconfianza, ¿no? Y dos, que es humo creativo lo que vendemos y en realidad también transmitimos emociones. Tampoco Sí. puede ser un robot leyendo algo o aprendiéndose algo. Sí, esa es una cosa, por ejemplo, que es muy importante cuando están en el pitch, que están preparando todo bien, pero que en general, en cada situación de pitch, que sean auténticos. Ustedes son seres humanos con deseos, con sueños, con un proyecto y no quieren venderse como una zanahoria ácida, decimos en alemán, ¿sí? Pues con un mal producto. Eso no es ese. Claro, siempre en la industria del cine siempre este problema de posición, ¿no? Entonces siempre estás como mirando a alguien porque estás dependiendo de otra persona que está aceptando, que va a ayudarte con tu proyecto y los otros son un poco como... bueno, tengo que irme al baño, gracias, ¿sí? Entonces este posicionamiento siempre te pone en una situación muy complicada si no te llamas Martin Scorsese o Quentin Tarantino y nosotros lastimamente no nos llamamos así. Entonces es un poco que sobre todo cuando vienen del nacional y van a tomar este paso al internacional, es como tú dices, es no ser demasiado pretencioso, pretendiendo que tú eres un Quentin Tarantino que no lo eres, pero ser auténtico y tener no desesperado y tener confianza, porque si ustedes no son convencidos de sus proyectos, nadie más va a ser convencido. Eso es muy importante y después, claro que vendemos una espuma y hay gente que puede venderte una lenteja por un pedazo de oro, ¿no? Entonces a mí me impresiona esta,
pero después te encuentras con una lenteja y has invertido mucho dinero. Entonces, como cuando uno es encima de un cerro, ¿no? Este pasillo muy pequeño entre guardar un egoísmo saludable, pero también de estar auténtico, ¿no? Y de no presentar algo que no están. Eso es súper importante porque van a encontrar gente fea que se va al baño después de 20 segundos o que ni les habla o ni les miro. Eso es normal. Eso pasó a todos nosotros. Eso es normal y entonces no es gente para ustedes. No tienen que como estar amigos con cualquier persona solo porque tiene un buen nombre. También teníamos una película una vez que queríamos realmente como agente de venta. Era una pequeña película de Estonia. La gente ni sabe dónde queda Estonia. Y entonces queríamos la película, pero había una empresa con más años, más reputación, con películas en Berlín, en Cannes. Y entonces ellos tenían más dinero, muy simple. Entonces la película se fue con otra agencia y después nada pasó con esta película, nada. Porque desapareció en un catálogo de las películas de Larraín y Lelio. Y tú estás Jana Wolf con tu película, bueno, te pagaron 15.000 euros o dólares, pero eso no sirve. Entonces siempre hay que ver también un poco cuando están vendiéndose, suena feo, lo sé, que también ven un poco si esta persona puede ser un buen compañero o una buena compañera, porque van a pasar mucho tiempo trabajando juntos. Entonces que no venden su alma para cualquier cosa, solo porque la gente es importante, tiene un nombre, tiene plata. ¿No? Es muy importante porque es muy importante de encontrarse al nivel de los ojos, de eye level, ¿sí? Al nivel de los ojos, también si es mi primera obra y tú eres el producto más conocido de Alemania, ¿sí? Es muy importante porque si no, siempre va a haber un desequilibrio que no se siente bien y mejor trabajar con alguien que también es auténtico y honesto y que no está comentando, pues prometiendo cosas que no existen, con alguien que hay que hacer confianza de dos lados, ¿sí? Hay que venderse y su proyecto, pero el núcleo también es de encontrar buena compañía y ustedes también tienen el derecho de decir que no, ¿sí? No solo ellos, ustedes también pueden decir muy bien, pero no. He encontrado Gaby me parece mucho, hemos reído toda la noche, ella tampoco tiene plata, pero vamos a hacer esta película juntas, va a salir, ¿ah? Y después conocemos mucha gente, entonces va a salir, entonces, porque la meta es de realizar su proyecto. Y en todos esos pitches, sobre todo cuando los proyectos están en desarrollo, hay muchos que nunca se hacen. Eso también pasa. Entonces, cuando hablan, volvemos al training pitch de 7 minutos, que realmente empiezan por, yo soy Ana, yo soy la directora de la película, esa es Gaby, la productora de la película se llama Los Perros, es un documental sobre perros de la calle en Alemania, la vamos a rodar en negro y blanco para mostrar la autenticidad de Berlín en los años 90, no sé qué algo. Y va a ser como una producción alemana, pero estamos abiertos a coproducción y tenemos un presupuesto de 10.000 euros y estamos buscando, y después lo que estamos buscando, dinero, coproducción, agentes de venta, gente de festivales. En la mayoría de los casos la gente está buscando todo, pero está bien, ¿sí? Y después contar un poco el contenido, eso puede ser la parte del director, la directora. El riesgo con los directores siempre es que se pierden en su historia, que empiezan aquí y después van por allá y la abeja y la flor y no sé qué. Entonces eso es súper importante que eso se lo presentan entre ustedes también antes, que no se pierdan. Nadie quiere saber todo el plot de una cosa. Se trata de contar rápidamente, no rápidamente, pero se trata de también explicar un poco el núcleo, lo que se está pasando. ¿Están viajando durante esta película o solo son perros? ¿Hay diálogo? ¿Hay cuál es la perspectiva? Y después también involucrar esta información que yo sé, hay
2 millones de películas sobre perros, pero mi película sobre perros que hacemos con la Gaby, que es muy amable como yo, es que hay una perspectiva especial, o no hay diálogo, o no sé, algo que hace una diferencia de su película a las otras, porque si no, yo no sé, porque es como siendo programador para un festival o seleccionando proyectos, también lo haces la misma cosa, los work in progress. Tú ves películas con, no el mismo, pero con contenido parecido, y me imagino también que siempre se trata de guardar un equilibrio. Entonces no necesitamos 7 películas sobre prostitución y una sobre perros, pero necesitamos 7 sobre perros y una sobre prostitución. No, estoy bromeando. Pero entiende un poco, ¿no? Entiende un poco el punto que tengo. Entonces hay que explicar por qué mi película y no la otra. Y todo eso no con esta actitud de esta desesperada, pero ustedes tienen confianza en su proyecto y están presentando lo que tienen. Después al final dicen lo que están buscando y que están abiertos a preguntas o no. Y también pueden nomar si hay una referencia de una película que han hecho, muy bien. Primera obra, segunda obra. La primera obra tenía su estreno en Sandvik y después viajó en 40 festivales del mundo. O también a veces sirve de dar a la gente una idea que cuáles serían como sus películas de referencia, ¿sí? Es una mezcla de esta película y esta película por el estilo y por la clase de historia. Eso, todo lo que me da una idea de lo que quieren hacer lo más preciso posible sin perderse en detalles. Y cuando decís, por ejemplo, ya lo que le falta al proyecto, lo que querés, ¿qué recomendás? O sea, lo que necesita el proyecto, ¿no? Lo que estás buscando en ese sentido. ¿Qué recomendás que uno, porque uno, independiente que siempre le falta todo, ¿no? Y que va a querer sumar todo, dependiendo de las instancias en las que está, los proyectos. Claro, yo sí, por ejemplo, digo, no, estoy buscando un coproductor, ¿no? O estoy buscando el financiamiento de mi película, tal fondo. Pero quienes me están escuchando, ninguno de esos son players que van a venir a financiarme la película o que van por ejemplo, no hay agentes de venta en la sala y no van a adquirir mi proyecto. ¿Vos recomendás que uno sepa quién te va a escuchar y en base a eso uno defina lo que está buscando y le hable a los que está ahí, independiente que el proyecto necesite otras más cosas de personas que no estén en la sala, escuchando el pitch? Pues hay dos lados de esto. Un lado es tener una profesionalidad, y esa profesionalidad lo pueden tener sin haber pasado décadas en esta industria. Es realmente cuando yo veo como agente de venta, digamos, que la otra persona está bien preparada y sabe lo que está hablando. Entonces, si buscamos coproducción, puede ser Italia, puede ser Canadá, puede ser Lituania, puede ser, ¿no? Eso es un poco, ¿sabe? Eso tiene un poco ese lado desesperado. Quien sea con dinero que me ayude. Pero, por ejemplo, si yo digo, si estoy buscando coproducción con Francia, porque yo sé que allá hay un fondo, por ejemplo, en Noruega, por ejemplo, ¿sí? Ellos tienen el Surf Fund, y el Surf Fund es una cosa que está ayudando, dando apoyo, fondos para películas que vienen en Latinoamérica, de cercanos países. No sé si Chile es parte de eso, pero No. bueno, no. Pero solo como ejemplo, hay esos fondos, y si yo sé que esta persona ha hecho sus tareas, ¿sí? Esta persona sabe que una coproducción con Francia da sentido porque este fondo, que es una coproduction fund con Chile, ¿sí? O esas cosas. Esas son tareas que hay que hacer el productor. Eso es un poco la tarea del productor, de buscar esos fondos, de ver un poco qué podemos hacer si hacemos coproducción con tal, tal y tal. Y eso me muestra un lado de profesionalidad. Y, por ejemplo, yo soy productora alemana y no francesa, entonces no sirve. Pero cuando yo hablo con esa persona después, en las reuniones o como en el cóctel, siempre puedo acercarme a esa gente que me parece y hablar. Y entonces,
hablamos, conozco a Gaby, yo digo, sí, me parece muy interesante tu proyecto, pero entiendo que está buscando coproducción con Francia, da mucho sentido. Yo también conozco otro fondo con Alemania, no realmente, pero ¿sabes qué? También en Suiza hacen una cosa que es parecida. Entonces, siempre se trata también de un intercambio, ¿no? No solo se trata de encontrar la persona que te financia algo, pero también intercambio, aprender. Entonces, siempre pueden aprovechar estas situaciones para aprender algo para su proyecto. Y si eso no es la persona que les ayuda precisamente con este proyecto, siempre vale la pena de preguntar, porque tienen un player o alguien, siempre todos somos players, sí, pero tienen un player enfrente que tal vez no es para este proyecto, pero pueden aprovechar de la experiencia que tiene esta persona. Y entonces preguntan cosas. A veces es mucho mejor tener esta conversación después. Si ustedes se dan cuenta en las reuniones que hay después de los pitches que se acaba bastante rápido porque no maneja a ningún lado, después siempre pueden preguntar algo. Entonces, como coproductora alemana, ¿cuáles son las cosas? Cuéntame un poco cómo funciona el sistema de apoyo en Alemania. ¿Cuáles son las has coproducido con Latinoamérica ya? ¿Cuáles son tus experiencias? Y eso también nos pone al nivel de los ojos, ¿no? Entonces tenemos un intercambio profesional sin saltar a esta persona así. Y con eso les puedes enseñar muchas cosas también, porque siempre es así, tú estás buscando una lavadora, entonces la amiga del primo, de la tía, de no sé quién, tiene una lavadora que ya no necesita, pero hay que hablar de esas cosas y eso al mismo tiempo también trabaja su red. Sí, claro, porque van a conocer a gente y sobre todo en esos mercados o festivales, hay mucha gente que entra y después está a la casa de las tarjetas business, a los contactos, pero después tienes 100 tarjetas de gente que ni se recuerda de ti. Mejor salir de este evento con 3 tarjetas con personas con las cuales has pasado un buen momento. Y sí es hablando de Perú, ¿no? Eso también puede ser que no es el proyecto, pero yo tengo un perro, tú también tienes un perro, sí, tú también un dalmatino, no, pero qué bien, ¿cuántos años tiene? Te encuentras en una conversación que no tiene nada que ver con el cine, pero eso también está creando una relación, ¿no? Y la vez pasada yo voy a pensar, tú eres el tipo con el perro del dalmatino, ¿no? Eso a veces funciona mejor que el proyecto 2000 de perros o de prostitución o lo que sea. Entonces, esos son un poco porque a veces después hay training pitches que son organizados de una manera que la gente de industria está haciendo un sacrificado trabajo de realmente poner gente juntos que podría trabajar juntos, pero es mucho trabajo y hay que conocer todo bien y a veces solo falta el tiempo. Pero si no, hay reuniones con casi cada uno, hay también eventos en Toronto, por ejemplo, hay el International Financing Forum, allá la gente escoge los proyectos que quiere ver. Entonces, no cada uno tiene la oportunidad de encontrarse con la persona de Netflix. La Netflix está mirando los 16 proyectos y hace reuniones con 2. ¿Sí? Entonces eso también les puede tocar, que no van a tener la reunión con la persona que quieren encontrar, pero esa persona también va a estar en el cóctel más tarde, o en el desayuno en el hotel, o en la calle, en el mercado, no sé, pero y esos son momentos en los cuales siempre pueden referirse, tú estabas ayer en el pitch, yo soy la persona con los perros, me imagino que no te interesa, pero ¿tú tienes un perro? Sí, eso es un poco de manera un poco natural, porque eso puede crear relaciones con gente que tal vez no es para este momento, pero cuando has estrenado tu primera película en Berlín o algo, en un festival con relevancia, esa gente va a mirarte con otros ojos, pero te reconoce, sí. Bueno, sí, lo que comentas es muy importante porque uno no tiene que menospreciar los espacios o las instancias en las que está. Muchas veces, y uno se da cuenta cuando escucha esos pitch, ¿no? De cómo decir,
no me interesan los que están acá, pero claro, el mundo da vuelta, todo lo que sube baja muy rápido y cuando uno baja se encuentra con todos los que van subiendo cuando estaban abajo. Entonces es importante aprovechar, y esto de las conexiones, que lo que decís, de que quizás con quien estás hablando en ese minuto no es para tu proyecto, pero sí el siguiente, y que todos estos espacios también, o todos los que escuchan los proyectos, recomiendan, ¿no? Nosotros pertenecemos también a un ecosistema que uno se va, no sé, Berlinale, o está el encuentro, el foro de coproducción de San Sebastián, o está el que tiene también la Berlinale, y te empiezan a preguntar, ¿cuál proyecto viste? ¿Viste algún proyecto que había en Latinoamérica? Y todos por recomendaciones y todo, y pasa porque uno se lo escuchó en un pitch, en tal festival, y no era para ese minuto, pero vas y lo recomendás, y es así ese círculo. Sí, exactamente, eso realmente puede pasar, que yo encuentro a alguien cuando estoy de vuelta de acá y yo me vi como películas que no son para mí, porque no son para mí ni de presupuesto, de tema, o lo que sea, pero después voy a ver mis amigos de industria alrededor de una copa y es van a preguntarme, ¿qué tal entonces, Anfic? Sí, muy buenos proyectos, había uno o dos que realmente me gustaron, pero no eran para mí, entonces así funciona realmente, así es que la gente habla y entonces suena un poco como la mamá está diciendo algo, pero es como dejar una buena impresión, pero sí, dejar una buena impresión. Por ejemplo, encontré una chica, una programadora en un festival en Kosovo, que es súper pequeño, en Pristina International Film Festival, nobody knows, un poco como Estonia, pero, y ella, por ejemplo, siempre tenía como el pelo muy rojo, eso no era, y era muy buena onda, ella nos llevaba muy bien. Después me invitó a su festival, estaba consultando los proyectos, así se hacen las cosas, por como una discusión sobre la color de su pelo, muy, muy mujer, pero bueno, y ella me dijo que, ¿sabes qué, Ana? Yo soy Biosa, ni la gente sabe pronunciar mi nombre, ni la gente sabe dónde queda Kosovo, ni conoce a Pristina, ni al festival, pero este color de pelo van a recordar. Esta chica con el pelo rojo. Y también en los cócteles, ¿sabes? Cuando uno eres grande o algo, son cosas a veces muy simples. A mí me pareció, eso era como la buena onda que teníamos, porque yo estaba un poco, tú eres muy honesta, sí, claro. Te das cuenta que nadie se interesa para ti, ni tu país, ni tu festival, ni hay industria de cine allá, ni hay plata, pero la gente, pero eres muy buena onda, nos reímos mucho y tienes este pelo que yo voy a reconocer para siempre, ¿sí? Entonces, entonces la gente habla, la gente reconoce, pero cuando uno deja una impresión y no es decir que ustedes todos van a colorarse el pelo ahora, porque después tampoco... No, yo no necesito este pelo, Sí. ¿sabes qué es lo que es por este También pelo? se pone complicado después. Mira, esta persona la única con el pelo negro, todos como colores No, eso tampoco, ¿no? Pero entiende un poco el sentido que intento de explicar. Buenísimo, y vamos a empezar a abrir porque varios de los proyectos están en los laboratorios acá también que tienen sus próximos pitch, pero solo lo último como tips, que siempre hay como un mito, ¿no? En qué contás como historia, que muchas veces todos se dan vuelta en decir, ya, ¿qué es lo que cuento cuando se trata de la película? Y hay muchas opiniones cruzadas en, no cuentes el final en un pitch. ¿No? Que se compara con una sinopsis, que eso es otro mundo y no lo vamos a tocar acá. Pero ¿qué recomendás en cuanto a esos contenidos? Pues eso realmente es una pregunta de gusto de cada uno. Sí, a mí no me molesta cuando me cuentan el final, pero creo que lo más importante es de crear curiosidad, no como esconder todo y decir unos detalles, después estoy completamente perdida en la historia, eso tampoco ayuda. Y ni el contrario, que es el detalle, y después la mamá abre la ventana y ve por la ventana y pasa la chica, eso es un poco como... Pero de un lado es importante de hablar libremente si pueden, ¿no? Yo también tengo este papel y no me da ninguna vergüenza pedirles un segundito para que vean si
para que vea si he dicho todo lo que quería, ¿no? Entonces eso siempre es normal, es humano, ¿sí? No somos robots, pero ponerse acá, entonces sí, después, y eso es la película, no, hay que crear una relación con el público. Yo vi, por ejemplo, una vez un pitch, eso era como un stand-up comedian tipo, ¿ya? Era el pitch más entretenido, esa palabra me cuesta cada vez, entretenido que he escuchado en mi vida. Era como casi saltando, haciendo cosas, como animando a la gente. Estaba un poco muy impresionado, pero el proyecto, no. ¿Saben? Entonces estaba un poco, tu performance, tú vas a ganar el premio para la performance, pero no el premio para el nuevo proyecto, porque el proyecto es un poco, no, está escondido. Y si se trata de lo que van a contar, es un poco, es mi opinión personal, realmente es mi gusto. Pueden preguntar a otra persona que no quiere ni final, ni la historia, ni nada. Entonces eso realmente 50 personas, 50 opiniones, ¿no? Pero mi opinión de industria sería que yo tengo una idea del plot de lo que se va a pasar en la película, y uno puede dejar el final abierto porque es para crear curiosidad, ¿no? Entonces, de un lado, hablar libremente si se puede, perderse y mirar muy bien, pero no esto. Entonces, contacto con la gente, estar un poco entertaining, ¿cómo se dice? Entretenido, estar un poco entretenida. Voy a soñar con esta palabra y me voy a levantar de una pesadilla como ayer en las series, algo, ¿sabes? No, bueno, entonces realmente crear curiosidad, que yo estoy un poco como, bien, me gusta. Yo creo, me gusta la presentación, me gusta cómo está armado el proyecto, me parecen como bien preparados, ellos saben lo que hacen, o él sabe lo que hacen, y eso también puede tratarse. Cuéntame un poco más. Cuéntame un poco más del proyecto, ahora que estamos entonces, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo vas a manejar esto? ¿Conoce esta película? Pero me recuerda mucho a esta película, hay una diferencia entre lo que vas a hacer tú. Entonces, crear esta situación en la cual la persona se interesa o tal vez tiene preguntas, y de tener una idea, es como un poco pueden imaginarse, para mí eso sería el secreto o la aproximación, el acercamiento de como ustedes han visto una película en el cine que les ha gustado, ¿sí? Y después están hablando a un amigo o una amiga recomendando la película. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? He visto una película, entonces de lo que se trataba. Entonces, dos niñas, una se muere y después la otra está a la búsqueda de la razón para la muerte y está entrando en un mundo muy oscuro de su familia. Entonces, eso ya me da una idea de lo que es. Y después ¿y por qué entonces? Porque esa historia creo que la hemos visto. Sí, porque sabe la perspectiva, la cámara me fascinó, no había ningún montaje, y también la perspectiva, un poco había este lado género, de trans, es una película de horror, entonces estos momentos de suspense me han gustado mucho. Entonces, cuando yo recomiendo una película, explico por qué me ha emocionado, ¿no? Y al final eso es lo que queremos con nuestras películas, que emociona a la gente, que no es una película que yo me veo y después me la pierdo después de 2 horas, pero que algo se queda. Entonces, este núcleo un poco. Y si eso se cristaliza en lo que están comentando de la historia, lo sé que trata, para mí es suficiente. Para mí es suficiente, mejor que demasiada información. Y también es muy importante porque uno siempre se encuentra en esa situación de estar muy nervioso. 7 minutos es mucho tiempo, ¿sí? Entonces tienen todo el tiempo, que no se ponen a nadie entiende. Cuando están en un contexto internacional es en inglés, mejor tomarse el tiempo para hablar en inglés,
buscando palabras, algo como yo lo hago ahora también, ¿no? Es un poco improvisando, pero que tómense el tiempo. Es como, no, con despacio, tienen 7 minutos. Si hay la opción de presentar algo, si no tienen tampoco demasiado, ¿no? Como slide and slide and slide and slide, como unas imágenes, unas referencias, una información corta. Nunca van a poner una sinopsis en una presentación. Eso no, la gente no lee o lee, entonces no está escuchando. Entonces, ustedes quieren que la gente escucha. Entonces, que no tomen demasiada información de todos lados. Si tienen algo rodado ya, o un storyboard o un mood board, algo para mirar, para entender un poco el estilo en el cual van a hacer esta película, eso siempre sirve. Si no tienen nada que mostrar en la pantalla, también pueden explicarlo, ¿no? Este acercamiento visual. Eso también es la diferencia de una película a la otra. Y entonces pueden utilizar técnica, pero como apoyo y no como reemplazo para reemplazar lo que ustedes no saben, ¿no? Y realmente decir, sí, eso sería un poco, se me olvidó una cosa que quería decir, pero bueno, sí. Entonces, en cuanto a lo que sea el contenido, cuentan la historia sin perderse, ¿sí? Y si quieren contar el final, también eso puede ser un juego, pueden contar su plot y después decir, entonces, ¿quieren que les cuente el final o lo hablamos en la reunión? Que suben sus manos, entonces eso puede ser, pueden hacer una cosa interactiva, algo que hace una diferencia sin hacer stand-up comedian, no sé qué, ¿no? Con acrobática, no sé. Sí. Buenísimo. Abrimos a preguntas, comentarios, consultas. Hay micrófono, aquí abajo. Hola Hanna, hola Gabriela. Mi nombre es Lorenzo y tengo una pregunta que es, yo estoy pitchando como director, solo, sin mi productora. ¿Tengo que hablar de lo que es, por ejemplo, el presupuesto? ¿Corresponde que yo haga eso? Porque escuché como debates al respecto. Sí, pues en esta situación, en general, creo que cuando ustedes están al inicio de su carrera, sí, que siempre se pone mucho más complicado porque nadie le conoce, no tiene la experiencia. Es por eso que esos espacios son súper valorosos, porque como si, digamos que es un muy buen proyecto que tienes, no solo director, sin productora, sin nada, pero lo mandas a Málaga y les gusta a ellos, van a seleccionarlo, después tienen que pagar el viaje, sí, tiene que, esas cosas cuestan. Entonces, todas las cosas que están pasando en su alrededor, hay que aprovechar de estas ocasiones para hacer ejercicio, para entrenarse, ¿no? Para entrenarse. Y entiendo completamente tu situación, pero entonces pregunta a tus amigos. Eso realmente, eso es parte de la tarea que tienes tú, ¿no? Eres director y tienes una idea o un guión, pero no tienes ninguna idea de presupuesto. No, te entendí mal. Puede ser que yo me haya expresado mal. Aunque yo tenga como una productora que me acompañe y yo conozca el presupuesto, si yo estoy pitchando solo, ¿me conviene hablar de números como director, entrar en esa parte de producción? En un caso en el que yo lo conozca, estoy proponiendo. Sí, claro. Eso sí, siempre lo haces. Es como cuando estás presentando el proyecto con tu productora. Claro que cada uno llena su espacio, producción, dirección, pero cuando tú estás solo en un pitch o en un cóctel o en un ascensor, esas son cosas que claro que compartes todo eso. Pero, ¿sabes? Sobre todo en esas situaciones que son más, en un pitch en general, en un pitch training, como en laboratorio, sí, esa información me muestra que está preparado, de que tú sabes de lo que estás hablando. Y tú eres director, a mí me da igual, tú conoces tu presupuesto, todavía mejor que el director conoce su presupuesto. Hay muchos directores que no conocen su presupuesto, entonces, que están soñando de helicóptero atravesando la ciudad con una bomba que está, entonces no, muy bien. Y cuando estás, en general, cuando están en estas situaciones que son más cortas o privadas o dos a dos, uno a uno, en estos momentos hay que ver un poco cuánto tiempo tengo, ¿no? Si es un elevator pitch,
tienes como, no sé, 20 segundos, entonces puedes decir, buenas tardes, yo soy Ana, tú también formas parte del festival, qué bien, ¿quién eres? Muy bien, gracias, chao. Que es así, yo también presentando un proyecto, tú eres jurado, yo tengo un proyecto acá, ya, esos son los 20 segundos, pero eso tiene 20 segundos para establecer algo que maneja una discusión la vez que uno se ve en el desayuno o en el cóctel. En esos cócteles, por ejemplo, la gente no les espera para escuchar su proyecto. La gente quiere encontrar, yo quiero tener mi conversación con mi Gaby, ¿no? Entonces eso es como mi meta, pero claro que estoy abierta a hablar con otra gente, pero mejor que tú me acercas con toda tu información. Hola, ya, te vi hoy, entonces yo soy Gabriel, entonces te cuento mi proyecto. Entonces un poco como, sí, pero ni te he preguntado de contar de tu proyecto. Sí, sería mejor de acercarse de una manera como, qué bien, te vi hoy, entonces era interesante, bla, bla, un bla, bla, siempre es mucho bla, bla en la industria, entonces así es. Y después, ¿te interesa que te cuento un poco de mi proyecto? Entonces yo voy a hacer así, pues que es un documental, y entonces así estableces una conversación que puede manejar a 5 minutos, a 10 minutos, porque estas conversaciones siempre son interrumpidas, ¿no? Cuando se acerca otra persona, que chao, muy bien, encantada, pues preguntar el contacto a la tarjeta de business cuando tienes la impresión que es un buen momento. Pero siempre depende de la situación en la cual estás, lo que está compartiendo. En esos cortos momentos no va a decir, yo soy Gabriel, tengo un proyecto con un presupuesto de 2 millones de pesos, gracias por la información, es demasiada información. Sí, entonces siempre hay que abrir un poco, pero en los pitch trainings oficiales, laboratorio, como director, cuando estás sola sin tu proyecto, siempre vas a presentar toda la información. ¿Eso era la respuesta? Sí, Ahora sí, okay, sí, lo siento. No, muchas gracias. Sí. Hola, Hanna, ¿cómo estás? Yo tengo un proyecto, básicamente son 2 proyectos que son de género, ¿sí? Ciencia ficción y otro es terror, policial, suspenso. En Europa, ¿cuáles son los lugares específicos a los cuales podría, por ejemplo, acercarme para presentar este pitch o estos pitch, para coproducir o para buscar algún tipo de apoyo? ¿Cuáles son esos lugares que están un poquito más hot, más calientes en Europa, por decirlo así? Pues puedo decir una cosa antes, porque dijiste una cosa muy importante, porque tú, por ejemplo, llevas 2 proyectos. Eso, claro, es mucho el caso, ¿no? Que uno no solo es trabajando en un proyecto, pero como productora, sobre todo, varios proyectos. Entonces, en este caso también, claro, cuando estás seleccionado para un pitch training, es por este proyecto selecciona, entonces vas a presentar este proyecto, pero en el pitch también puedes decir, también estoy trabajando en otro proyecto que es un proyecto de terror, eso es de Coming of Age, pero otro es proyecto de terror, así yo sé, Coming of Age, los jóvenes no me interesan, pero también es persona interesante, el pitch me gustó, y este proyecto de terror es más para mí que otra cosa. Eso también pueden jugar con eso también, ¿sí? No vendiendo todo al mismo tiempo, pero averiguar un poco quién les interesa. Y para contestar tu pregunta, eso lo haría en los festivales de género, porque ellos, sabes, como este mundo, esta burbuja de género, si tú sobre todo tienes 2 proyectos de género, esta burbuja de género, en Canadá muy bien, Fantastic Film Festival, ellos tienen un mercado que se llama Frontier, que es muy bueno, no es Europa, es Canadá. Y después en Europa hay, por ejemplo, Sitges como festival. Barcelona. Sí, que es lo más conocido, pero también hay un pequeño festival como Imagine en los Países Vascos, que es un festival más pequeño, y no estoy segura si tienen industria, pero sí jamás tiene el presupuesto para viajar a uno de esos festivales. Eso también te puede abrir puertas, porque los festivales que son más pequeños, ellos tienen la ventaja que estás con menos gente y vas a volver a encontrar a la misma gente. Estando en Berlín o en Cannes, es como tenemos 12,000 participantes, ¿sí? Entonces es mucho, pero en los grandes mercados
siempre hay esta burbuja de género también. Sobre todo en Cannes hay el Fantastic Pavilion, pero ir a Cannes te cuesta el brazo derecha. Entonces hay que pensarlo bien. Claro, ¿no? Y básicamente respecto a los agentes de venta también, ¿no? Sí. Hay muchos agentes de venta, son menos agentes de venta, por ejemplo, en este tipo de mercados europeos que están mirando. O sea, quiero decir, nosotros, por ejemplo, que venimos de acá, de Chile, y queremos presentar allá, ¿realmente tenemos oportunidades de que nos escuchen realmente o no tanto? Sí, pues de un lado siempre depende un poco de la experiencia que la gente ha tenido con una película española o con una película latinoamericana o con una película alemana. Hay agentes de venta que dicen, tenía una película de terror alemana en mi catálogo, no se vendió, no circuló, entonces otra película alemana de terror, no sé, ¿sí? Entonces tienes pues se pone más complicado en este caso para mí como alemana. Pero siempre hay más proyectos que agentes de venta. Tener un agente de venta es suerte realmente, ¿sí? Porque es demasiado, y también encontrar un buen agente de venta que realmente quiere trabajar con tu proyecto y que no sea como con la peli de mi estudiante, que era con Match Factory perdido en el catálogo. Pero y entonces eso también es parte de las tareas, ¿no? Si, por ejemplo, tienes películas de referencia, puedes ver cuáles son los agentes de venta que han trabajado con estas películas que son tu referencia. Hay agentes de venta que están especializados en películas de terror, en los Estados Unidos, en muchos, por ejemplo, ¿no? En Europa también hay Real Suspects, por ejemplo, hay como agentes de venta que saben que trabajan solo con esta clase de contenido, hay agentes de venta que hacen una mezcla, sobre todo que ahora el mundo se está abriendo un poco a las cosas que todavía se venden, porque la pandemia ha cortado muchas opciones para el cine de autor. Entonces, cine independiente, también en Alemania, en los cines, la distribución es muy, muy, muy dura. Y casi ya no se venden cosas, hay demasiado contenido. Y entonces, los agentes de venta están buscando, de un lado, contenido comercial, ¿sí? Que hace ganar dinero, pero también puede enamorarse de un proyecto que es un poco más independiente, pero que puede funcionar bien con los otros proyectos. Pero hay esos agentes de venta. Hay una plataforma, es nuestra competencia, entonces no debería decirlo, pero está bien hecho. La plataforma de Cannes, que se llama Cinando, es una muy buena database para encontrar como películas, y a través de la película pues encontrar a la gente de venta y los contactos y las otras películas. Eso realmente es como una selva en la cual puedes buscar tus contactos, tus contenidos. La página depende un poco, pues la database depende un poco de los productores o de los agentes que tienen mantenerlo al día, y eso no siempre hacen. A veces hay empresas que ya no existen, pero en general yo trabajo mucho con Cinando. Yo hago mi tarea, porque yo hago lo mismo. Cuando yo sé que hay Alex de Iglesias y no tengo ninguna idea quién es Alex de Iglesias, estoy un poco mirando, bueno, y después al menos yo sé, es este tipo, claro, sí, me he visto la película, sabe un poco manejarse para ser no tan tonta que soy, pero, pero es un poco, género, pues terror, todo eso en este momento todavía funciona. Hay agentes de venta como Filmax que nunca han tenido esta clase de contenido, ahora se han abierto a esto porque hace ganar dinero. Toda esa cosa de queer, LGBTQIA+, es un poco sobrevendido, está pasada un poco, no sé cómo se llama, es un poco... Pero sobre... Ya pasó, como hay mucho contenido. Había una época en la cual tenías una LGBTQIA+ cosa y se vendió, funcionó. Ahora hay tanto de este contenido que se pone más complicado en este sector. Género,
pues género, digamos, terror, suspense, science fiction, eso todavía, apocalipsis, distopía, Sí, sí. clima, catástrofe, eso todavía funciona en el lado que es más prometedor en el nivel comercial. Pero no duden en hacer su cine independiente, por favor, porque hay gente que todavía va al cine, que es muy cinéfilo como yo. A mí me encanta el cine latinoamericano, me encanta el cine chileno, estoy súper contenta de ver esas películas chilenas aquí. Muchas gracias, realmente. Estoy súper contenta de ver esas películas porque tampoco me las veo en otro lugar. Es un poco es el problema. Pero primero la meta es de producir tu proyecto, ¿sí? Y también cuando tienen algo en desarrollo, no hay un momento que es demasiado temprano para ponerse en este lado de pitchear, vender. No es que esperan hasta que tienen un work in progress, la película casi lista, y después están despertiéndose como, necesito un agente de venta. Pero teníamos gente que se acercó diciendo, sí, tengo esta película, yo vi la película, muy buena pequeña película, perfecto para nuestra agencia, pero ya tenía su estreno en un pequeño festival en algún lado en Estonia. Entonces el estreno mundial perdido, estreno europeo perdido, y esa hace parte de la estrategia que como yo trabajo como agente de venta o como programador de festivales. Entonces este trabajo de trabajar todo este lado de pitching, sales agent, voy a contar más sobre eso mañana. Hay otra charla sobre estrategias de marketing, cae un poco más en este lado tu pregunta, pero no te preocupes, hay agentes de venta en muchos festivales, muchos eventos, y a veces los pequeños son más valorosos que los grandes. Muchas gracias. Dankeschön. Claro. Acá yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo están? Muchas gracias, Hannah, por la charla. Te cambio de género, o sea, salimos de la ficción, science fiction, a documental, y específicamente aquellos documentales que tienen como base material de archivo y que siguen una historia que es casi absolutamente respaldada a través de material de archivo. ¿Cómo armar ese training pitch, ¿no? ¿Cuánto hay que decir de lo que tenemos? O sea, tengo asegurado, cuánto enloquecer al que está escuchando con todos los detalles de lo que tenemos de archivo o no, o simplemente, no sé, resumirlo en tenemos asegurado el tanto por ciento del archivo que se necesita, no sé, ¿cómo lo ves vos? Pues lo que haría yo sería como decir, desde el inicio se trata de un documental, ya estás perdiendo la gente de ficción, claro, y después que se trata de una película de found footage que trabaja a 80% o a no sé cuánto por ciento solo con material. Yo vi películas de 100% found footage que son genial, ¿Sí? ¿sabes? Entonces eso no tiene nada que ver. Para el mundo del cine lo que es importante es que no sea una cosa de televisión, porque si es una cosa de talking heads, entrevista, eso no va a interesar a esa gente. Si no trabajan con cadenas de televisión que están vendiendo a plataformas, ¿sabes? Que estas cosas que son más reportaje, pero si tú tienes una, digamos, obra de arte que es de found footage, lo que haría yo, si hay la posibilidad de presentar algo, presentar un poco el material que tienes para que yo tenga una impresión de qué clase de materiales son. ¿Fotos de cumpleaños de la familia de tu prima o son es como archivo histórico de no sé qué o algo, dibujos, no sé qué? Entonces eso lo mostró, y después explicar cuál va a ser el narrativo o qué van a hacer, ¿no? Solo ¿será un slideshow con un voiceover o es una combinación, o también hay como momentos de meditación, ¿sabes? O es como una película lenta, o es como
O tal vez puedes hacer un action film con found footage, ¿no? Eso también se puede. Entonces, Es un para thriller que tengan un poco político. esa idea, sí. Es un thriller político, pero no está bien. Era la pregunta, claro. ¿Por dónde, cómo hacerle entender al otro eso que no es para televisión, no? Sí, entonces a mí me interesaría que, bueno, thriller político muy bien, ya suena bien para las orejas mercado, sí, que es no de arte, pero realmente mercado. Suena interesante y entonces a mí me interesaría, muy bien, entonces un political crime something, pero con found footage, interesante. Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo puedo imaginar? Para mí en el pitch sería muy importante que tú me presentes un poco cómo puedo imaginar que estás contando una historia solo con found footage. Y si tengo una idea que me parece bien, te lo voy a hablar más tarde. Muy bien, muchas gracias. No, y lo otro, bueno, si esos derechos los tenés Claro, o no los tenés claro. y cuánto está, porque El puede ser clear. una película de archivo de $2 millones, Sí, me muy va a buen punto. encantar, pero Sí, divino. ese es muy buen punto. Eso también es parte de la profesionalidad, es decir, que estamos en contacto, ya tenemos los derechos, es como con Es música, importante lo todo eso, viable. sí. Lo Sí, viable es. sí, también con biopics. Con biopics es un poco la misma cosa, ¿no? O como hay un libro muy conocido y tenemos el derecho de utilizar Claro, este el libro. IP. Esos son cosas, eso es un poco que me muestra, bueno, ellos saben lo que hacen, conocen los desafíos, conocen lo que se trata y me lo están presentando de una manera buena, de buena manera, como activa y sabe que yo necesito ver o escuchar que ustedes tienen su corazón un poco en su proyecto y que no es algo que es por allá. Muchas gracias. Súper. ¿Alguien más? Allá. Nico. No sé si tiene una respuesta, pero tal vez puede ser un consejo, lo vengo preguntando y me gustaría conocer tu opinión. Me toca por primera vez, soy productor, me toca por primera vez pitchear sin el director. Siento que tengo muy claro como desde mi área lo que queremos transmitir y el estado del proyecto y bla, pero me gustaría saber de qué forma, o si se te ocurre, o si es necesario, o si no, de qué otra manera poder transmitir la motivación del director, ya que si bien tal vez más lo técnico y lo duro lo tengo más claro para cómo pitchearlo, siento que no quiero que se pierda un poco también esa cuestión que tiene que ver un poco más con la emocionalidad y cómo llegar a quien lo está escuchando. Sí. Pues de un lado hiciste una cosa importante que es que siempre hay que mencionar, porque no sé si lo mencioné yo, siempre hay que mencionar en qué estado de desarrollo se encuentra este proyecto. ¿Sí? ¿Es una idea de esta mañana o es algo que hay la primera versión del guión? ¿O ya hay fondos? ¿O ya hay como una coproducción? O entonces que yo sé un poco, bueno, entonces esta es muy primera etapa o ya ha avanzado. Eso es muy importante mencionar en un pitch dónde estamos en este proyecto. Y porque también puede decir, entonces mándame el guión. Me parece bien, si allá hay un guión, entonces puedo verlo en 2 horas y ya. Y por este lado es un poco como qué contenido voy a transmitir, como entonces cuál sería mi recomendación para mi propia película. La motivación del director es un poco, es la respuesta a la pregunta, ¿por qué quieres hacer esta película? ¿Por qué por qué ustedes hacen esta historia? Y también tú, por ejemplo, puedes decir, yo trabajo con este director porque nos conocemos desde el colegio o nos cruzamos y ya hemos trabajado juntos. Eso también vale algo, ¿no? Que yo encuentro a alguien que ha trabajado con la otra persona, entonces ya es una relación confiable, ¿sí? Y entonces tú trabajas con este director porque no sé qué, y el director, o tú, pues depende de quién está en el pitch, está comentando un poco la motivación. Yo quiero hacer esta película porque pienso que es muy importante que los perros de la calle sean vistos, porque como nuestra ciudad está sufriendo de esto, y a mí me encantan los animales, es un poco muy tonto lo que digo ahora, sí, pero bueno.
Y es por eso que como tengo un corazón, yo he crecido con 10 perros, sabe un poco. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿por qué quieres hacer esta película? Y no otra. ¿Sí? Bien. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, para ir ya cerrando, de hecho se nos viene otra, el resumen entonces de los que tienen que preparar pitch o a la hora de preparar un pitch, o sea, un pitch es cualquier instancia de conversación, ¿no? Y si yo hoy día le pregunto a alguno de ustedes en qué proyecto está o de qué va el proyecto, la idea es poder contar la historia lo más claro posible. Hace poquito estaba en una reunión con un director que es Alex de la Iglesia y que maneja muchísimo lo que es el contenido y había alguien pitchándole el proyecto. No sé si era porque era Alex de la Iglesia, se puso muy nervioso y fue como, dio todas las vueltas al mundo y yo decía, ¿de qué se tratará la película? Y el productor que estaba ahí dijo mejor la historia que el director. Y Alex dijo, increíble esa película. O sea, digo, como no, como que hay instancias en un almuerzo, en un tema que uno tiene que contar una historia, pero después también presentarla, por ejemplo, en un pitch, y a veces los nervios nos juegan en contra, porque por más experiencia que podemos tener, el exponer una idea hacia un otro es un montón, ¿no? Es como ya el prepararse y todo, entonces lo que vos decías, la empatía, el estar como, ¿qué tips podés dar de que, como ya, ok, como resumen de esto, como sentir que el pitch es una conversación, es parte de lo que nos exige la industria o el ecosistema y si ya nos metimos en esto, tenemos que aceptar este juego que hay que pitchar los proyectos. Muchas veces hay películas que les va muy mal y hay mucha gente que la pasa muy mal, directores, por estas instancias de pitch, pero en realidad entenderlo como una conversación, ¿no? Y como lo que voy a exponer y que nadie más sabe de la historia que yo, o sea, el que te está escuchando por primera vez, no sabe más que uno. Si uno se equivoca hay que dibujarla, ¿no? Pero como ¿qué tips finales darías o como resumen para las conversaciones que se vienen en lo que queda de Sanfic y bueno, y en los otros mercados y espacios en los que participan? Pues realmente una cosa que dije como al inicio, que ser auténtico, somos todos seres humanos, ¿no? Y realmente guardar este nivel de ojo, como lo llamo, no sé si es así en español. Y claro que cuando están en esta situación de presentación, es diferente, no es una conversación en ese sentido directamente porque están presentando algo, pero hay gente como Gaby que ya ha seleccionado su proyecto, entonces ya tiene un valor y la gente que viene, ustedes han venido para escuchar a mí, ¿no? Entonces tal vez lo lamentan después, no sé, pero ahora están, entonces yo tengo la oportunidad de hablar con ustedes o de tener esta conversación. Y entonces esa es su oportunidad para presentar lo que tienen, lo que son y después todo se desarrolla después. Cuando están en esa situación, pitching, conversación, cóctel, ascensor, lo que sea, es un poco diferente. Eso se pone directamente en una situación de conversación y eso también eso es lo que dije, como mencioné un poco, que no van a saltar a la gente como, Alex de Iglesias, es muy bien, voy a hablarle de mi proyecto, pero entonces un poco ponerse en esta, ¿quién es la otra persona? ¿Sí? Ustedes han hecho su tarea, ¿sí? Ustedes, yo sé quién eres tú, entonces yo lo sé, pero estoy bien preparada, pero entonces hablamos un poco, ¿no? ¿Qué tal tu día que estás tomando una cerveza? Entonces empezando como por otro lado, ¿no? Y después, pues, ustedes siempre pueden preguntar, yo estoy aquí presentando un proyecto, ¿te interesa? Te lo cuento en 2 palabras. ¿Sí? Y la persona dice que sí. Si la persona te dice que sí, se está abriendo la puerta. Y si dice que no, muy bien, entonces que no. ¿Sí? Entonces, pues, sigue con tu cerveza y hablas con otra persona o hablas de perro. Entonces, creo que tener la confianza y realmente guardar esta mezcla de un egoísmo saludable, porque hay que creer en sí mismo en este mundo de industria que es muy fea. No somos todos amables como nosotras dos. y, y entonces, y está preparada o lo que sea, y está abierto a lo que esté pasando y en un training pitch está preparado y mejor que repetirlo en frente del espejo, mirar el tiempo
y después, no sé, tomar una michelada antes de hacer el pitch para tranquilizarse un poco. Bueno, eso está bueno. Resumen, michelado, pisco sour, ya saben, sí o sí. Muchas gracias.